En un principio este video iba a ser solo de los 13 primeros capítulos, pero consideré que no era suficiente para hacer el video, así que decidí hacer el video de la temporada completa. Y hay algunas cosas que comentar. Comencemos como siempre aclarando que habrán spoilers, y segundo, sé que el anime desde cierto punto se distancia del manga y tiene otro final. Estoy enterado de eso, pero yo solamente hablo del anime y no de manga, así que me voy a centrar en el anime. La premisa me parece muy interesante. Personas que cuando mueren son llevados a otro lado donde tienen que matar aliens si quieren tener otra oportunidad de seguir vivos, aunque en realidad ya murieron y son solamente copias, con muchos misterios por ser resueltos, así como el poco miedo de matar a muchos de sus personajes rápidamente. Esto último es para mí lo más difícil de manejar que tiene el anime. En este estilo de historias es muy difícil la presentación de personajes. Para mantener el interés y eliminar lo predecible que puede ser, tienen que darle el mismo trato a todos los personajes que estén en peligro. Por eso en el primer llamado, como sabemos poco de Kato y Kurono, basta con la presentación que hicieron los demás de dar su nombre y cómo murieron. Sin embargo, para el segundo llamado tuvieron que dedicar muchas escenas a personajes que no sabíamos para qué venían al caso, lo cual ralentizaba el avance de la trama y hacía que te puedas perder en la historia, porque estás viendo aproximadamente 5 historias que ocurren en paralelo, y en el tercer llamado ya no hicieron eso, por lo cual ya se hacía predecible quiénes podían morir y quiénes no. Aunque igual murieron casi todos, la idea es que incluso esos personajes adicionales, por así decirlo, deberían tener sus escenas para tener algún valor en la historia o que te puedan causar esa confusión de quién es el que puede morir. En mi opinión se pudo haber hecho dos cosas: que sea poco común que todos mueran y que normalmente muera la mitad, así reduces la cantidad de personajes que necesitas presentar, y la otra opción es utilizar personajes cercanos a los personajes que ya conocemos para que no se necesite darle mucho tiempo a su presentación. En cuanto a personajes a destacar, destacaría a Nishi por el rol que cumple, que es el de dar información falsa o cierta jugando con los misterios que puedan existir, lo cual te ayuda a tener una idea de qué es lo que puede estar sucediendo, pero el personaje nunca termina de confirmar algo y te deja siempre con esa sospecha. Es un personaje que piensa en su propio beneficio en contraposición al personaje de Kato, que conocía a Kurono desde niño y le parecía tan increíble que quiso volverse como él. Es un personaje con un sentido de ética y moral muy definidos que a lo largo del anime va cambiando, pero manteniéndose en lo máximo que se pueda, pasando de no querer matar a aliens a terminar haciéndolo, pero sin dejarse llevar y olvidarse de quién es. Kurono es un personaje que de niño tenía esa característica de líder que inspiraba más confianza en el grupo, pero que cuando creció dejó de serlo. Por lo que se puede ver en algunas escenas, a su madre solamente le interesa que le envíe dinero. Es el más trabajado, cambiando de tener miedo y de querer ayudar a que le dé igual si los nuevos siguen vivos. Kurono con el paso de los capítulos vuelve a ser como cuando era niño, mostrando esas características que inspiraba confianza en los demás. El cambio sucede desde que tiene el traje y se siente más poderoso, algo que quizás tú ya hayas vivido o hayas experimentado, que cuando tú eres niño o joven te crees capaz de todo, pero cuando creces te das cuenta de lo peligroso que eran algunas cosas que hacías cuando eras más joven. Esto último ya va más como un sobreanálisis, porque el anime nunca intenta mostrarte que va por ese lado. El nuevo Kurono actúa con menos miedo y es más decidido con sus acciones, con una actitud más fría pareciéndose a la de Nishi, que él mismo justo le había dicho que se parecía bastante a él. Pero luego de ser el único sobreviviente del tercer llamado cambia nuevamente, siguiendo más la postura de Kato, que era la de no matar a otras personas e intentar hacer que todos vuelvan juntos. No suelo hablar de la animación, pero hay cosas que quiero destacar, como que he notado en algunas escenas que se nota demasiado de render, como en la primera del capítulo 1. No es que pase demasiado, solamente que me pareció interesante. Recordemos que es un anime del 2004. Yo pienso que es porque no les alcanzaba el presupuesto. Y por eso también tiene acercamientos muchas veces, sobre todo en los primeros capítulos, muy al estilo de una visual novel. No digo que esté mal, solo que me pareció muy curioso ver ese estilo en un anime. Considero que hay mucho potencial perdido, y quiero aclarar que por ser potencial perdido no significa que está mal. Significa que está bien, que hay cosas que aportan, pero que pudo hacerse mejor para que aporte mucho más. Muchas escenas en casi la totalidad del anime, de distintas formas y de distintas maneras posibles, se enfocó a la sociedad como una sociedad hipócrita y poco empática, y se resalta cómo no dicen lo que realmente piensan.
Y también se muestra una sociedad donde el que tiene más poder es el que manda, donde ellos hacen lo que quieren. Pero ¿cuál es el fin con el que lo quieren exponer? ¿A dónde quieren llegar con eso? Nishi también deja planteado que los noticieros ponen muertes para aumentar el rating. Y lo mala que es la gente, incluso con su propia familia. Recordemos aquí que básicamente la única relación buena que vemos es la de Kato con su hermano menor. Nishi le dice a Kato que es el más hipócrita. Pero eso no termina en nada. Vemos cómo Kato, cansado de ver cómo abusan de su hermano, se termina desquitando con los aliens, incluso cambiando y pegándole a personas reales. A eso se refería Nishi con que también era hipócrita, que decía que quería hacer lo correcto, pero por dentro él quería hacer otra cosa. Pero termina en nada porque después de pegarle a su tía, no se vuelve a tocar ese tema y vuelve a comportarse correctamente. Y por último hablemos de Kishimoto, que me parece uno de los personajes más desperdiciados porque es uno de los casos donde la persona real aún seguía con vida. Entonces, ¿qué sentido tiene su vida? Nishi habló de que hubo algunos casos anteriores donde pasó eso. Pero, ¿qué buscas hacer con eso? ¿A dónde quieres llegar? Básicamente Kishimoto vivió su vida y ya está. Su tema es cerrado rápidamente. Y después su participación es muy reducida a ser alguien dispuesto a disparar mientras Kato no puede, y después muere sacrificándose por Kato porque le hace feliz. Pero de nuevo, me planteaste un caso único que tú decías que pocas veces pasa, y que en este anime es el único caso que vimos, y al final su resolución es bastante rápida, que es ok, voy a vivir mi vida. Y ya está. Uno de los problemas que tiene el anime es la gran falta de información. Plantean muchas cosas que no se terminan de explicar. ¿Qué sabemos de momento de Gans? Que si te alejas mucho del área donde te envían o hablas de Gans con otras personas te mata un satélite. Se consiguen puntos al matar aliens y qué pasará cuando llegues a 100 nunca te lo dicen, nunca se confirma. Sabemos que hay políticos involucrados por parte del servicio secreto, pero no sabemos nada de su origen o por qué quieren matar aliens o qué es lo que sucede. El alien del tercer llamado pregunta por qué los atacan, qué es lo que Gans es y quién es quien los envía. Pero después de eso no sabemos nada, porque el anime termina a unos capítulos después de eso. Tampoco sabemos qué pasa con los aliens que son enviados con la pistola, a dónde son enviados. Y tampoco sabemos qué pasó con el hermano de Kato cuando murió, qué hará con su vida, quién lo cuidará. Ese tema también fue ignorado por completo. Ahora hablemos de lo sin sentido que yo he encontrado. ¿Por qué el traje solo funciona para la persona para la que fue diseñada? Si se supone que la intención es que maten aliens, ¿por qué complicarías tanto las cosas? ¿Cómo Nishi sabe que Kato le dio una paliza a alguien? Él no estaba ahí. ¿Por qué en el primer llamado cuando dispararon en la sala no funcionó, pero en el segundo llamado sí? Eso no tiene sentido. Si Nishi tenía ya un año, ya ha sobrevivido tanto, ¿cómo es posible que haya atacado tan desesperadamente en lugar de como lo hacía antes? Yo entiendo que la justificación puede ser porque quería llegar a los 100 puntos y estaba muy cerca, pero igual no tiene sentido que Nishi haya sido asesinado por ese alien cuando ha habido múltiples de él. Y los inexpertos, que era su primera vez ahí, mataron a uno o más de uno. Y el alien que mató a Nishi ni siquiera era el alien principal. Hablemos del mayor problema que tiene el anime, y es el final, de lo irrelevante que son los últimos 5 capítulos. Ahora el alien que deben matar es Kurono. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Si me dices que perjudicaba a Gans, esos tipos tienen un satélite con el que matan gente. Lo hacen y ya está. No se necesita más. No hay por qué complicarse tanto. Si me dices, no, es que los aliens siempre fueron humanos, solo que les mostraban otra cosa. Entonces yo te digo cuál era el fin de todo. ¿Para qué hacer tanta cosa con gente que ya murió? ¿Qué es lo que buscabas? Lo que noto es que intentan desde el final del tercer llamado del anime mandar el mensaje de que los malos son los seres humanos. Pero esto es tan explícito que no queda bien. El anime sutilmente maneja todos los abusos y lo pésimo que había en la sociedad, y siempre lo trataron como normal, como el día a día, como lo que viven los personajes, mientras que en estos últimos capítulos es muy descarado diciéndote directamente eso. Además de que el asesino de mendigos, menor de edad, se manda un discurso sobre la guerra y la maldad de los países y cómo mueren miles de civiles por matar a un criminal, cuando no tenía nada que ver con lo que estábamos viendo. El anime nunca trató el tema de si la guerra estuviera bien o estuviera mal, ni de la maldad de otros países.
siempre estuvo centrado en lo que sucedía en la sociedad japonesa. Y digo sociedad japonesa porque los personajes del anime viven en Japón. Se siente como si te dijeran a ti directamente, esto siempre se trató de este tema, y este es el mensaje que queremos que te lleves, ignorando la situación del anime. Se nota que esto no lo hizo el autor del manga, porque es muy anticlimático. El anime termina con Kurono a punto de ser arrollado por un tren, diciendo que no morirá. Pero yo creo que sí muere ahí porque el tiempo ya había llegado a cero, así que debería morir. Supongo que es más que nada un final simbólico, y como ya dije, para mí anticlimático con todo lo que planteó el anime, y que deja mucho pero mucho sin responder, casi dejando como si muchas cosas que nos dijeron fueron para nada. Respecto a mis gustos, al principio no esperaba que me gustara, y luego me terminé enganchando. De hecho, mis personajes favoritos están en el segundo llamado, y ni siquiera los he mencionado, que para mí son Te-chan, el modelo y la Stalker. Ellos fueron mis favoritos. El final sí me pareció muy anticlimático y me quedé desenganchado en esa parte, pero me gusta mucho la premisa, así que le pongo un 7.5 en cuestión de gustos. Dejando mis gustos de lado, sé que he resaltado poco las cosas buenas que tiene. Considero su mejor punto el cómo expone a la sociedad del anime, que va más a un punto de vista japonés. En LATAM directamente creo que te insultan en la calle si algo no les gusta, pero el anime lo que hace es abarcar esa postura de distintas maneras, en distintas situaciones, y esto se ve ejemplificado muy bien con todos los personajes y con todo lo que nos muestra. El único problema es que no se llegó a más, y el final no ayuda en nada a eso, de hecho lo termina perjudicando. Los personajes Kurono y Kato son los más rescatables y que han podido aportar a más. Aunque hay cosas sin sentido y muchos temas que no cerraron, lo cual es el problema. Al inicio te hacen un bombardeo de información que no termina siendo aprovechada, además de que hay escenas que no aportan nada, sobre todo en los últimos capítulos. Todo esto hace que yo le dé un 5 a 5.5. Es un anime que termina mediocre yendo a bueno, que lamentablemente no pudimos ver qué es todo lo que nos podía ofrecer. Si tú me dijeras que hay una segunda temporada o que hay tercera, yo sería mucho más flexible y le daría un puntaje mayor. Pero por lo que sé, este anime termina acá. No hay más temporadas. Este es el inicio y este es el fin. De todos modos, recuerden que esta solo es mi opinión y nos vemos en el próximo video. Chau chau.